Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos, un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones, a través de reflexiones profundas y también de temas divertidos. ¿Qué aspectos nos definen como mujeres? ¿Cuál es nuestra posición en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin, que las mujeres podamos darle voz a nuestro propósito, a nuestra historia y presente. Aquí simplemente somos, sin etiquetas. Volvimos. Mira, me estaba viendo ahí en la inicio. Está silenciada, baby. Sí, yo también pensé lo mismo cuando te vi ahí en la pantalla. Yo dije, oh, por Dios. Cambió de look. Volvimos. Lisa Marina, bienvenida. Bienvenidos a este espacio tan maravilloso que para nosotros es un cariñito al alma, un espacio también y una, ¿cómo se dice? Como una excusa también para nosotros sentarnos a chismosear un poquito, ¿sí, Ana Dianis? Para chismosear con profundidad. Sí, o sea, a reflexionar, o sea, nosotros pues No, el chisme nos mueve es como desde la actualidad, de la actualidad de los libros, por ejemplo, que hoy vamos a hablar de un tema inspirado en un libro que leímos y que nos ha impactado, nos ha gustado mucho. Yo creo que ya lo hemos mencionado varias veces en varios episodios. que no se Eh, note. Sí, entonces, de cada libro que vamos leyendo, siempre vamos a extraer una parte de ese libro, una idea, algo que nos conmovió profundamente, y de este libro decidimos sacar algo que nos llamó mucho la atención y es el silencio. Estamos hablando de la paciente Pero silenciosa. primero vamos a, bueno, el Ajá, tema, el tema, el tema. el tema. Bueno, el tema es ¿qué nos dice el silencio? ¿Por qué decidimos callar? Mm, ¿Cómo vemos o cómo significamos nosotros el silencio? Nos llamó mucho la atención la historia de la protagonista de este libro, de Alicia Berenson, que decidió callar, decidió guardar silencio. Vamos a ir explorando qué tanto decidió, qué tanto se vio obligada, pero queremos decirles un poquito más de este libro como para que queden con un contexto pequeño. Yanis les va a leer como la sinopsis y vamos a entrar ya como en el tema de qué nos dice el silencio. Sí, un poco eso que dice Liz tiene que ver justamente con que cada episodio que vamos a seguir haciendo de aquí en adelante, por un tiempito, hasta que cambiemos nuevamente de idea, pero por ahora, amando los libros, pues lo que iremos haciendo es que cada episodio traeremos un libro como cómplice para un tema que vamos a hablar, no del libro, sino de nosotras o de reflexiones que nos surgen a partir de ese. Entonces, en el caso de la paciente silenciosa, pues se trata de Alicia Berenson, como les decía Liz, una pintora de éxito que descarga 5 tiros a la cabeza de su marido y no vuelve a hablar nunca más. Su negativa a pronunciar palabra alguna convierte una tragedia doméstica en un misterio que atrapa la imaginación de toda Inglaterra. Theo Faber, un ambicioso psicoterapeuta forense obsesionado con el caso, está empeñado en desentrañar el misterio de lo que ocurrió aquella noche fatal y consigue una plaza en The Grove, la unidad de seguridad del norte de Londres a la que Alicia fue enviada 6 años atrás y en la que sigue obstinada en su silencio. Pronto descubre que el mutismo de la paciente está mucho más enraizado de lo que creía. Pero, si al final ella hablara, ¿estaría dispuesto a escuchar la verdad? Esa es una gran pregunta, Liz. Sí, así es. Y entonces vemos ahí a Alicia que usa un poco o un poco mucho el silencio como un escudo. Ella no habla, no se defiende, no da explicaciones. Em,
a simple vista podríamos pensar un poco que es como en rebeldía, o también como una manera de protegerse, pero no de protegerse en lo legal ni contra los otros, sino una forma de protegerse que decíamos muchas veces pasamos por esto y a veces es que decimos que si no lo mencionamos, si No no existe. decimos que algo pasó, pues no existe y nunca pasó. Y nos tratamos de proteger falsamente, guardando silencio de esta manera. Bien, que no lo conocíamos desde el principio, pero podría ser un shock, ¿no? Como respuesta también de ese evento que sucedió que pues nadie sabe qué ocurrió hasta que empieza pues el libro a desarrollarse. Entonces también podría ser como una respuesta de impacto de un evento que sucedió. Pero entonces, Liz, ya llevándolo a nuestras reflexiones, nuestras preguntas, ¿cuándo decidimos callar? Bueno, yo creo que hay muchos momentos en que decidimos callar. Yo creo que una de las cosas es las creencias que tenemos, ¿cierto? Como ese calladita te ves más bonita. Entonces, desde que estamos chiquitos, nuestra opinión ha sido silenciada, nuestra forma de ver, de preguntar muchas veces, ¿cierto? Porque la pregunta incomoda. Y nos vamos moldeando a una realidad de una sociedad donde realmente nadie quiere escuchar a nadie. Entonces uno empieza como a callar y a moldearse a ese silencio. Eso yo diría que es una de las cosas que vamos experimentando en la vida y por eso encontrar nuestra propia voz, qué queremos, cómo lo queremos, a veces es tan difícil, pensamos que incomodamos al otro con nuestras palabras, con nuestra forma de pensar, de sentir y por eso permitimos que pasen muchas cosas guardando silencio. Sí, yo creo que también venimos con una historia de, voy a hablarlo en el género de mujeres, ¿no? Como muy silenciadas también a lo largo de la vida, porque al poner su palabra significaba una amenaza, significaba em, algo negativo, algo pesado, ¿no? Algo que debía ser callado y creo que esa historia también viene ahí muy fuerte con nosotras. Pero también, y lo voy a poner un poquito más aterrizado, digamos, en mi caso y en el de algunos, es como algunos tenemos una estructura de personalidad en la que sentimos que si no vale la pena lo que vamos a decir o no va a ser escuchado o lo tengo que gestionar yo solo, pues entonces también es como, ¿para qué lo digo? ¿No? También es este Ujú, otro lado del silencio y es como, pues yo lo resuelvo, entonces me quedo con este silencio que lo hablábamos un poco en el círculo de lectura de, de leer y ser que hemos creado también y al que están invitadas. Y una de las participantes nos decía como para evitar conflicto, para evitar que me dejen de querer, guardo silencio. Entonces también por ujú. ahí va como el silencio, uno como gestión, como autogestión, o como estrategia para evitar conflictos, podría ser también. Yo creo que depende mucho de la intención. Y cuando escogíamos este tema, me acuerdo que hablábamos tú y yo que la personalidad de las 2 tiende mucho a ser muy reflexiva, ¿cierto? Ujú. Entonces, a veces hay que jugar muy bien con esos tiempos de silencio, porque a mí me pasa, no voy a hablar por ti, me pasa a mí que algo sucede que causa alguna incomodidad en mí, sea física, sea emocional, sea, se me llena como la cabeza de muchos pensamientos. Entonces, antes como de ponerlos en orden, digamos que tengo como un periodo de silencio. Y entonces, en ese periodo de silencio, de pronto uno se puede prolongar un poquito más de la cuenta y ya después de que ya la he pensado tanto, y dice como, ¿para qué era? ¿Para qué lo digo?
Pero ahí, fíjate porque hay dos cosas. Uno puede ser que me tomé el tiempo, le di forma y me di cuenta que no era tan importante para mí y entonces, pues, ¿qué necesidad hay de Sí, decirlo? Y hay una línea muy delgada en hago la pausa, observo, me tomo el tiempo y le termino quitando peso para, a para no veces incomodar. inconsciente, a veces intencional, pero a veces muy inconsciente, como, pues ya para qué voy a decir esto. Ujú. A mí también me pasa con el silencio, la verdad, lo he estado explorando mucho, el tema del silencio, porque yo me recuerdo muy silenciosa. Y entonces justo el sábado que terminamos un encuentro, me decían, pero, Diana, pero tú hablas, pues, porque yo dije como, no, pero yo soy callada. Entonces todos como, ay, me estás molestando. Y de verdad una de ellas me dice como, ah, no, ¿sí? Entonces es como, sí, y yo internamente suelo ser muy cercana al silencio. Es decir, por ejemplo, se acabó ese evento y yo ayer casi que estuve en mutismo absoluto, también como una forma de reparación, ¿no? Es como si me hubiera gastado la energía Ujú. de las palabras que tenía y ya necesito un día para volver a ese silencio. Para mí el silencio también es una forma, Liz, de recogimiento. Para mí es una forma de, como de escucha, como de volver a mí. Entonces, para mí el silencio es súper necesario. De hecho, una terapeuta me decía como, pues también tú puedes revisar si ese silencio, como que puedes trabajarlo. Yo no, no es que yo estoy muy feliz con mi silencio. Lo Yo, que pasa es que, por ejemplo, el silencio puede ser también transformador, ¿cierto? Entonces, según la intención que tengamos, como tú decías ahorita, es que la línea es muy delgada entre entender que el silencio me puede servir para ese momento reflexivo, ¿cierto? Para no reaccionar, sino como para tomar acciones de una manera más segura, neutra, sin ofender al otro, porque a veces el reaccionar tan rápido también ofendemos al otro. Decimos cosas que realmente no sentíamos o no queríamos decir en ese momento. Y realmente en el silencio se encuentra paz. En el silencio es donde podemos conectar con esa sabiduría interna, con ese ser, con esa paz. Em, entonces es, ¿cómo es que es el dicho de las abuelas? Ni tan poquito que no ilumine, ni tanto, ni tanto que ni queme. tampoco tampoco que no alumbre y tampoco, el chao. Tanto, Entonces, ni tanto que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. eso. Fíjate que no Ahí lo nos vi. escriben en los comentarios, se ríen un ratico nosotros, no sabemos los refranes. El caso es que cuando nosotros usamos el silencio de una manera que puede ser que estamos evitando el conflicto, pues es muy diferente a que si yo lo gestiono y luego voy a esa persona o esa situación que me generó esa incomodidad y lo hablo desde un punto mucho más tranquilo, sereno, pero igual lo hablo, ¿cierto? Porque la incomodidad surgió, la incomodidad estuvo ahí. La idea es que no usemos ese silencio para protegernos, para escondernos. Además, porque el silencio también es terapéutico. Hablar es terapéutico, ¿cierto? Ah, Como pueden ver, no he hablado mucho y entonces tengo la lengua pegada. despegue, despegue. Eh, es terapéutico, porque a veces cuando tenemos algo en la cabeza que nos está dando vueltas, suele ser mucho más complicado que cuando lo podemos hablar con otra persona y le ponemos como un nombre, una pausa, una línea, y no se nos vuelve como en estos bucles infinitos de pensamiento. Entonces, a veces ese hablar con otro de una manera centrada, amorosa, en una posición también de escucha, pues me permite transformar todo eso que estaba ahí de pronto, que no lo podía gestionar.
Liz, también hay algo y es que lo mencionábamos antes de comenzar y es el silencio como castigo, ¿no? Ujú, Entonces, porque es como muy valioso reconocer que cuando hablamos del silencio pareciera un solo silencio, ¿no? Y hemos estado ya evidenciando ahora en estos 15 minutos em, todos los tipos de silencio que podemos tener, ¿no? El silencio para evadir nuestras emociones, el silencio porque aprendí que no era importante y yo lo podía gestionar, el silencio para evitar incomodidad o conflicto, el silencio como encuentro y conexión. Entonces, este silencio como castigo, pues también tenemos que tenerlo en cuenta porque puede ser un mecanismo que alguna de nosotras tiene frente a este proceso de estoy enojada y lo que hago es te retiro la palabra, ¿no? Es como, te dejo de hablar hasta ¿cómo es la ley del hielo? Hasta que merezcas mi perdón, ¿no? ujú, Entonces, que al final, y esta ley del hielo o este silencio para castigar termina volviéndose también en contra, ¿no? Porque finalmente no permite esta conversación, esta construcción con el otro, que me parece además que es muy, muy fuerte porque te deja parada en tu verdad y no permite que el otro pueda, en su legítimo derecho, hacer su defensa ujú, para poder, encontrar cuáles son las 2 verdades que están ahí y encontrar estos espacios como de mediación, por lo menos. Entonces, creo que también ahí el silencio como castigo puede estar presente, consciente o inconscientemente, y aquí lo que invitamos también un poco es a esto, a de todos estos silencios, no se trata de que uno sea bueno, sea malo, sino de darnos cuenta nuestro silencio, de dónde viene, ujú, ¿no? Porque ahora en el encuentro que tengo como muy fresquito, pues tuvimos un cierre donde se ponía justamente sobre la mesa cómo nos costaba hablar de nuestras emociones o cómo nos cuesta abrirnos al otro, porque hablar, lo que tú decías, es abrir un pedacito de nosotras, ujú. ¿no? Y entonces, pues no sé cómo va a ser recibido, no sé cómo va a ser juzgado, no sé cómo va a ser castigado, no sé, por esto que hemos aprendido de calladita te ves más bonita, de no poder poner nuestra palabra porque va a ser atacada. Y creo que la invitación, por lo menos que yo siento hacer es esa, ¿no? Como empezar a escucharnos por lo menos a nosotras mismas. ¿Sabes qué, Dianis? Ahorita que te escucho hablar, lo que pasa es que hemos sido enseñados que cuando tenemos una discusión, siempre hay uno que tiene que ganar, porque somos una sociedad totalmente competitiva y no se trata de quién tiene la razón o quién va a ganar en una discusión, porque entre razones no hay verdades. O sea, cada persona tiene su razón y cada una tiene su verdad. Pero entonces cuando tratamos de imponer nuestra verdad sobre el otro es cuando viene el conflicto porque no sabemos escucharnos entre nosotros. Entonces digamos que en ese sentido, como no nos sabemos escuchar sin juzgar y sin ponernos en la posición de que mi razón es superior a la tuya, entonces no sabemos tener unas conversaciones sanas, no sabemos cómo tener una comunicación sana. Entonces ahí entra, qué rico que podamos hablar entendiendo que cada uno tiene su versión, su realidad, que ninguna de las dos es una verdad absoluta, pero que hay puntos en que yo puedo tener esa flexibilidad y decir, te entiendo, ¿cierto? No generar ese conflicto, no generar, no sabes qué, es que como no me vas a dar la razón nunca, entonces yo contigo jamás. Y eso es importante para poder tener esas relaciones eh, sanas a largo plazo, donde yo sepa que tengo un espacio seguro, que yo pueda expresar mis ideas, mis emociones, sin que sean poco valoradas, que no sean bien recibidas, que sean invalidadas.
Entonces yo creo que ahí nos falta mucho para poder empezar a hacer uso de esos silencios de manera saludable y también de esa comunicación verbal y a veces no verbal, porque nos comunicamos también. Sí. Digamos que el silencio también es una posición política importante, ¿cierto? De manera que podamos seguir fluyendo en esas relaciones. Incluso Liz, Jorge Luis, Jorge Luis Borges dice, no hables a menos que puedas mejorar tu silencio, ¿no? Como mejorar el silencio. Y es también esta otra parte que estás mencionando y es que a veces hay personas que están cero contacto con el silencio y también volver a reconocer cuándo necesito llenar este espacio o cuándo está perfecto, cuándo simplemente puedo estar presente acompañando al otro sin tener que llenar. Em, También es absolutamente valioso en estos encuentros con el otro y con nosotras. Creo que muchas reflexiones alrededor de el silencio, sobre todo una de las cosas que queremos con este espacio es que cada una, cada uno se quede con la pregunta de cómo habita los silencios o qué tipo de silencios son los que más nos habitan para que tomemos conciencia. Vuelvo, insisto, no para señalarnos, no para juzgarnos, sino para comprender. Es como un pedacito más de conocernos, ¿no? Como reconocer cómo se juegan los silencios en mi vida cotidiana, conmigo y con los demás. Para hacer uso adecuado del silencio, porque Así. como vimos, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, entonces cuándo callar, cuándo hablar, hace parte de esa sabiduría que está dentro de cada una de nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes como Simplemente Somos Podcast, en Spotify, en YouTube, en Instagram, y unirse a nuestro círculo de lectura Leer y Ser, donde también estamos teniendo unos encuentros semanales acompañadas de diferentes libros, así que súper, súper bienvenidos. Muchas gracias a todos. Chao.